El primer bloque, cultivar recursos con Jorge González Montaner. Y más, señor director, me encantaría si lo sumamos al grupo. Jorge de la familia, ahí lo tenemos, seguro que Jorge nos va a acompañar, tiene ahí su mate preparado, todo. ¿Lo tenemos para poner los tres, señor director? Bien, ahí está. A ver, me voy a la cámara 4. Ahí está, George, maestro, aparte a campo el tipo, fíjense, ¿eh? De saco, prolijito y a campo. Un maestro. ¿Cómo andás, George? Ah, estás muteado, Master. Desmuteate. Se mandó todo el... Ahí, maestro, ahí está, ahí está. Le ponemos fast forward, ¿Me vamos de escuchan? nuevo. ¿Me escuchan? Ahí está, sí. No se Bueno, qué escuchaba lindo. porque se ve que te... No, les decía que de acá estamos de saco, pero en el medio del barro, como siempre, Sí. disfrutando esto de estar cerca de los cultivos, pero muy cerca de todos ustedes, muy en línea con lo que queremos desarrollar hoy, y feliz de hacerlo con Don Mario, una empresa que siempre ha estado cerca del campo, pero sobre todo cerca de la gente. Impecable, impecable. Ya estamos con vos. Así que ya lo ven, está ahí, cultivar recursos en medio del lote de trigo, tomándose unos buenos matienzos, el tipo igual que vos, seguramente tranquilo en tu casa. Segundo bloque, tecnología más lanzamiento. Así que lo tenemos a Jerónimo Constanzi, gerente de Don Mario, de desarrollo de GDM. Con él vamos a hablar de lo que a vos te encanta, ver todo lo que es lanzamientos, productos, ver mucha agronomía aplicada a la genética de soja. Experiencias Don Mario en Liz, y ahí vamos a tener tres actores. Lo vamos a tener a Gastón Suardías, que es el gerente de marketing de GDM, a Rafael Frene, que es de Corteva, hablando de todo lo que tiene que ver justamente con esta tecnología en List, y a Ted Burrods, que es de Burrods Seed Farms, con el cual también vamos a integrar un poco todo este concepto de la experiencia Don Mario en List. Y después, evolución digital, porque como estamos hablando de sustentabilidad, hay algo clave en lo que viene, clave en esta agricultura 4.0 o digital o como la querramos llamar, que es esto, ¿no? Las habilidades digitales. Así que tenemos un panel de lujo. Diego Gándara, ¿sabés quién es? Es el vicepresidente de Mercado Libre. ¿Sabés cuánto vale Mercado Libre? 40.000 millones de dólares. Vale 22 veces más que YPF, ¿no? Así que imagínate lo que representa escucharlo a él y que nos cuente en este mundo, sobre todo después durante esta cuarentena, cómo juega lo digital. Alejandro Larosa, que es el presidente de Agrofy, alguien con el que me encanta poder moderar ese panel, porque hace 20 años fuimos prácticamente los precursores de lo que fue en el año 99, el arranque de todo esto, así que un lujo estar con él. Ignacio Bartolomé, a quien siempre lo llamo, está allá en Estados Unidos, y charlamos con él desde Estados Unidos, justamente va a estar en este panel, es el director de Latinoamérica Norte, del grupo Don Mario, y el director de todo lo que hace tecnologías. Así que esa evolución digital y habilidades va a ser espectacular. Bien, y ahora sí, nos vamos, arrancamos, cultivar recursos, creo que no me olvido nada, si me olvido algo después Guadalupe Coberto me lo va a hacer saber enseguida de inmediato, así que sentate, mate y a escucharlo al maestro Jorge González Montaner. Su charla tiene que ver con cultivar servicios, co-crear el bienestar de nuestra sociedad, los desafíos de una revisada sustentabilidad en los sistemas agrícolas. Coequiper, ¿dónde está por ahí? A ver, lo tengo ahí. Estoy firme acá y me supongo que el trigo que tiene ahí atrás es un pehuen de Don Mario, por lo menos. Me encantaría que Jorge confirmara eso, pero bueno. No, realmente, Jorge, un gusto tenerte acá. Para nosotros sos una persona amiga de la casa, sos del equipo Don Mario, sos un tipo que toda la vida ha aplicado la ciencia y el conocimiento en tu profesión. Y realmente sos una persona de gran experiencia que andás muchísimo por todos lados, muchas veces a fuerza del físico, lo hemos charlado, pero realmente agradecerte tu participación. Y antes de leer tu currículum, se ve que es inmenso y lo tuvimos que abreviar y no sabíamos abreviarlo en poquitas líneas. Un poco lo que va a charlar Jorge era esto que entrábamos hablando, es todos estos temas de, no sé, nutrir el bioma del suelo, todo lo que está alrededor de las raíces, tener cultivos verdes todo el año, el uso inteligente de agroquímicos, todas las herramientas digitales que aparecen, la robótica, el cuidado de los recursos, la biotecnología, bueno, todo eso cómo lo integramos en una mirada donde contemplemos fuertemente
al sistema y a la sociedad. Creo que eso es un poco en lo que se va a centrar Jorge. Y para leerle 3 o 4 cositas, Jorge es ingeniero agrónomo, graduado de la UBA, doctor en ciencias agronómicas, es coordinador de agricultura en la zona Mar y Sierras y en la zona litoral Sur Acrea desde el 2010 al 2019, del grupo de trigo, en Acrea entre 1990 al 2019 y de Interactive, grupo cerealero de Francia, coordinando América Latina. Es director del estudio González Montaner y Asociados, codirector del curso de posgrado en agricultura de Fundacrea desde 1998. Jorge, antes que largues, yo sé que vos vas a hacer lo que se te cantan los quinotitos, pero tenés 40 minutos y yo soy el tipo que te tiene que marcar la cancha. Bueno, un abrazo y adelante. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero les cuento que esta charla de hoy va a ser dirigida a Nené San Martín, a la mamá de Obdulio, que hoy se conectó, es una señora grande que nos dio la oportunidad de tener a Obdulio con nosotros y que le interesan mucho las cuestiones del ambiente, pero también las cuestiones de la sociedad. Así que, Nené, esto va para vos. Bueno, vamos a hablar entonces de co-crear el bienestar de nuestra sociedad y de los desafíos de nuestros sistemas. Me gustaría empezar con alguna reflexión, apoyado en los datos que presenta en su libro Fernandito Andrade, un íntimo amigo, que lo vamos a recordar mucho tiempo a Fernando, digamos, por su mirada. Lo que Fernando nos propone, en realidad, es reflexionar acerca del gran desafío que para todos representa el incremento de la demanda de alimentos. Cuando uno recorre el mundo, se encuentra con que en todas las empresas, generalmente multinacionales, está esa gran pancarta de la necesidad de aumentar los alimentos. Y en realidad esto es así, por supuesto que es así, pero lo más importante y lo que tenemos que tener en la cabeza es que esto no es un justificativo a hacer cualquier cosa. Y en realidad nuestra producción en el último tiempo ha entrado en un sistema, en muchos barrios, en muchos lugares de conflicto con el ambiente. Y bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es si aumentar la producción se puede hacer bajo cualquier criterio. Y la realidad es que es interesante observar que si nosotros cambiamos, imagínense como un gran paradigma, nuestra dieta americana. Acá estamos analizando en este gráfico cuál sería el incremento de la demanda de alimentos en el escenario A si tuviéramos una dieta parecida a la que tienen los estados de Estados Unidos. Bien, con esa dieta sí necesitaríamos aumentar un 200% la demanda. Ahora, si nos imaginamos todo el otro extremo de los escenarios, que sería una dieta totalmente vegetariana, con lo que tenemos hoy podríamos asegurar la demanda de alimentos hasta el 2050. Ustedes fíjense que el cambio de paradigma, por supuesto que todos me van a decir, y con mucha razón, que la gente quiere comer carne, que cuando mejora la calidad económica en cualquiera de los países se buscan esas. Pero lo que yo quiero mostrarles es como así como algún día de repente todos dejamos de fumar, también podemos dejar ciertas costumbres en aras de tener un mundo más equilibrado y con mejores resultados ambientales. Entonces, esto es también posible. Y hoy en día la problemática más grave que todos vemos que son, históricamente eran los desnutridos, se confunde también con otras realidades como es el sobrepeso, como es la escasez de agua, como son los micronutrientes, como son las pérdidas y desperdicios de la propia comida, ¿no? Entonces, no necesariamente la única explicación es que hay que aumentar en los alimentos. Esto es una realidad, pero tiene otras aristas muy significativas. Y dentro de esas entra con mucha fuerza la presión sobre los recursos nacionales, los recursos naturales, perdón, el cambio climático y los desastres naturales. Entonces, como vemos, la realidad se ha vuelto mucho más compleja que solamente producir alimentos. El otro ejemplo que me gusta, que es de Titonel, es simplemente una foto que lo que ilustra es cómo gran parte de los recursos, o de los alimentos y los bienes y servicios se generan acá en el hemisferio norte,
Pero la realidad es que los lugares donde la demanda es muy clave y donde hace falta mayor nutrición, no llegan nunca. O sea que hay una problemática, aunque en realidad para mejorar esta situación en el largo plazo, todos hablamos de mejorar el hambre, pero en realidad sigue habiendo una sobreutilización de los insumos y de los recursos en determinadas zonas y sigue habiendo faltante en las mismas zonas de siempre. O sea que no cambia, hay un problema de accesibilidad, hay un problema de que los alimentos debieran también producirse en los lugares donde son necesarios y no necesariamente exclusivamente donde se producen hoy. Entonces, hay más de una realidad, es mucho más complejo que simplemente hablar de aumentar, ¿no? Entonces, ya que dijimos esas primeros principios, hoy lo planteaba Obdulio, lo planteaba Ricky en el inicio, hablar de estos tres pilares, que son el social, el económico y el ambiental, como vemos en estos gráficos planteados por Diego Ferraro, donde vemos que en realidad lo que nosotros necesitamos es estudiar el medio, ¿no? Está esa equidad que tiene que ver con la zona donde se interceptan estos. Es más o menos lo que estamos viviendo hoy con nuestra pandemia. Es exactamente la misma problemática entre los problemas económicos, los problemas sociales y los problemas ambientales. O sea, tenemos que lograr trabajar en este medio donde y eso es quizás lo más difícil, como hacer ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Primero porque cuando uno fragmenta es mucho más fácil de medir. Es mucho más difícil lograr indicadores claros cuando tenemos estos tres ejes funcionando. Pero acá está el gran desafío. Bueno, ¿de qué se trata en definitiva? Nosotros hemos crecido tratando de generar lo que llamamos parches ambientales. Hoy en día estamos en una tecnología de este tipo, donde aumentamos la productividad, pero básicamente nos van apareciendo problemas, desequilibrios, como son los de las malezas, como son los de la nutrición, etc. Y con distintas tecnologías vamos tratando de resolver esas realidades. La propuesta es avanzar más a un paradigma alternativo, donde incorporemos como sistema, toda la cuestión de los servicios de producción, regulación y soporte. Y pararnos en algún lado en el medio, entre esta figura y esta otra, que permita justamente ese equilibrio que estamos planteando. Sin duda, quiero mostrar algunos ejemplos para mostrar cuáles son los desequilibrios que se han generado. Bueno, vamos a hablar del agua, de los herbicidas, de la sanidad, de la nutrición. Rápidamente quiero pasar por esta figura. En este caso estamos mostrando qué pasó con los acuíferos en la Argentina. Este es el caso presentado el otro día en Fundacrea por Jorge Mercado, el caso de Marco Juárez, muy conocido, digamos que representa mucho lo que pasó en una parte importante de la región pampeana. Ustedes lo que están viendo acá es cómo nosotros hemos ido aumentando, subido la profundidad del APA en la medida que hemos ido abandonando las pasturas y los pastizales. Esto no es magia, esto es simplemente ligado a que tenemos una evapotranspiración por usar cultivos de 6 meses, que lógicamente no ha permitido consumir toda el agua que genera el ambiente. Entonces, eso ha llevado a que hemos tenido inundaciones mucho más recurrentes y afectando a la sociedad en las diferentes ciudades. Y esto tiene que ver en mucha medida con el uso de la tierra, ¿no? Entonces, esto es una externalidad clara que muestra que lo que nosotros hacemos en el campo también repercute sobre lo que pasa en las ciudades. Entonces, ahí tienen un ejemplo interesante. Nosotros podríamos, a través, de hecho lo hacemos, tratar de cambiar este paradigma, si ustedes quieren, a través de tomar decisiones de cuando, según la profundidad de Napa, estar cambiando a través de cultivos de servicio. O sea, acá estaríamos con situaciones más de pastura, acá incorporando cultivos de servicio para bajar esas naves. Son todas herramientas que son posibles, pero hay una cuestión importante que es que el agua se mueve por arriba, se mueve por abajo, y no es tan fácil a través de una superficie solamente lograr hacer mover esos acuíferos. Entonces, acá ven, por ejemplo, cómo es el impacto de una zona en particular sobre todo alrededor, y ustedes ven que en ciertas zonas hay impacto de estas zonas, en este caso son pasturas e islas de 9 kilómetros por 9 kilómetros, y cómo impactan alrededor. Hay zonas donde eso funciona más y donde funciona menos. La realidad, en definitiva, es que para poder cambiar estos paradigmas tenemos que trabajar como regiones y hacer cambios regionales que tienen que estar aceptados por toda la comunidad.
Muy bien. El otro aspecto con el cual nos hemos chocado de frente es con el tema grave de las resistencias. Puse 4 ejemplos y podríamos llenar las diapositivas de ejemplos porque cada vez hay más, pero bueno, tomamos con Isa Raigras el terrible problema de las nabolsas, y por supuesto nuestro querido Yuyo Colorado, que realmente estamos en una situación realmente caótica con estas malezas. Si nosotros vemos el aumento enorme de costos que tienen las empresas hoy, sobre todo, bueno, acá tienen los ejemplos de Colorado, Raigras, Cloris, Equinocloa, Sorgo, Alepo, Rama Negra, etc. Toda esta realidad tiene que ver con un sistema que se volvió muy monocorde, en todo, en los cultivos y por supuesto en los herbicidas, ¿no? Y ahí ya empezamos a jugar. Si nosotros miramos acá tenemos ejemplos de las que están apareciendo ahora, les mostraba el ejemplo básico de las crucíferas en el sur, una aparición donde empezamos a ver que hay un montón de controles y un montón que no pasa nada, o sea, directamente pasan de largo. Ahora, además de eso, hay una externalidad que nosotros generamos que tiene que ver con este enorme uso que tenemos en la Argentina del glifosato, que se ha vuelto también una pancarta para toda la sociedad. Y cuando nosotros observamos las miradas, las diferentes miradas, vamos a encontrar, quiero sacar los cables, a ver si podemos, si ustedes pueden compartir conmigo toda la diapositiva. Lo que ustedes están observando acá es cómo vemos cada uno esta situación de los excesos de glifosato, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando a esta misma situación de glifosato en los acuíferos, nosotros la denominamos fitosanitario, y para muchas partes de la sociedad eso pasa a ser un agrotóxico. Acá está muy bien por Carolina Casal dibujado, ¿no? Como unos ven un 6 y otro un 9, en realidad el número segundo donde lo miramos tiene una nomenclatura, un significado distinto. Cuando ustedes ven los valores que están en las sociedades, esto es en la Unión Europea, donde estamos hablando de 0,1 microgramos por litro, mientras que en el otro extremo tenemos Estados Unidos con 700 microgramos por litro, muestra claramente que cada sociedad tiene una mirada distinta respecto al riesgo que provoca esta sustancia. De todas maneras, lo que es cierto es que los niveles en los cuales estamos trabajando nosotros son excesivos para la degradación de nuestros ambientes. Si nosotros miramos, es cierto que los papers están mostrando que se detecta el glifosato en el agua de lluvia, también en el aire, y bueno, y lógicamente aparecen en cualquiera de las sustancias que los pueden retener. Acá tenemos ejemplos de lo que pasa en los modes, en los distintos tipos de algodones que tienen la posibilidad de retener. O sea, en realidad hay mucha bibliografía que está mostrando que está en lugares que la verdad que no nos causan mucha gracia, lo cual muestra que nuestros niveles de uso a nivel nacional se han excedido en lo que es deseable para el equilibrio con el ambiente. Sin duda, esto nos está trayendo un enorme desequilibrio y la sociedad nos está reclamando una actitud diferente. Bueno, ustedes no hace falta que yo se los comente los enormes conflictos que se están generando en distintos lugares. Bueno, también hay otras sustancias que han aparecido en el agua, así que como verán también tiene que ver con que hoy se mide todo, y este es el caso de que se detectan sustancias como el Viagra, también agua de arroyos y ríos del país. Esto es simplemente una broma, en realidad esto es así, pero la capacidad de detección ha cambiado muchísimo y eso permite clarificar mucho cuál es la situación en los distintos ambientes. Bueno, ahora, ¿hemos bajado el uso de glifosato? Sí, lo hemos bajado. En este estudio que hemos hecho con Lea, una estudiante francesa, en distintas zonas de la producción de la pampa argentina, vemos que sí, la tendencia ha sido a bajar el uso del glifosato en los distintos cultivos, y eso es una buena noticia. Ahora, la realidad es que mientras hicimos eso, hemos aumentado el uso de otros productos que tienen una DL50 a veces peor que la del glifosato, más baja, con lo cual son productos más tóxicos. O sea, en realidad no hemos cambiado de productos pensando en la toxicidad o en los riesgos, sino que lo hemos hecho pensando sobre todo en la falta de control. Entonces, esto tiene que cambiar y para eso hay herramientas. Fíjense ustedes que en esta tendencia hemos aumentado mucho el 2,4-D, que es un producto con alta toxicidad, hemos aumentado mucho la atracina, otro producto con alta toxicidad, y por supuesto en muchas situaciones también lo que es el paraquat, o sea, productos que todos son productos realmente muy tóxicos. El otro aspecto son las residualidades.
y este es el caso que esto nos impacta directamente sobre nuestros propios cultivos, ¿no? Acá tienen Spider o diclosuran, los efectos del diclosuran en nuestros mapas de cultivos, de resultados del cultivo siguiente. Estos son rendimientos de trigo, o sea, cuando ven rojo es porque realmente hemos tenido pérdidas muy significativas en el cultivo siguiente, y eso se verifica mucho, sobre todo en el sur, por la baja degradación del diclosuran, y también en el oeste por las fracciones, no, por llover menos y por las fracciones de arena, que lógicamente tienen más impacto en las toxicidades. Bien, lo que ustedes observan es que también tenemos un impacto. Hoy en día tenemos algunas herramientas para minimizar estos impactos, como son algunos curasemillas que le dan algo más de vigor, pero en los lugares donde los impactos son graves no tenemos grande solución más que cuidar el uso. Los bioestimulantes en alguna medida nos están dando alguna manito, pues sobre todo en los productos más agresivos. Este es el caso del Fomesafen, que lo hemos combinado con distintos bioestimulantes. En algunos ensayos hemos tenido respuestas hasta del orden de los 1000 kilos gracias a la combinación de bioestimulantes con estos productos más agresivos. Y otra cuestión muy importante es que hemos logrado desarrollar este tipo de herramientas que nos permiten saber, con la cantidad que hay en el suelo, qué porcentaje de pérdida vamos a tener al año siguiente en un cultivo de fina, cuando tenemos luego de una soja con Spider, luego una soja con Fomesafen o luego de un girasol CL, ¿no? Entonces, tenemos ya un mapa, digamos, de información que nos permite, con un análisis de laboratorio, estar detectando qué riesgo hay, sobre todo en los ambientes más arenosos, más secos o más fríos, ¿no? Bien, esto que conté con los herbicidas también nos está pasando globalmente con las enfermedades. Fíjense, acá pongo el ejemplo claro de la roya lineal. Fíjense la globalización de la roya lineal y cómo hemos pasado de 2014 de no tener nada, hoy a tener un impacto muy fuerte de esta enfermedad. O sea que los sistemas, al no volverse sistemas, digamos, donde hay más diversidad, se vuelven sistemas más frágiles, ¿ah? Y bueno, lógicamente, si todo el país sembramos la misma variedad, vamos a tener los problemas de susceptibilidad, y también hay que mostrar una diversidad en los padres que estamos incorporando, porque la susceptibilidad es la misma. O sea que tenemos que replantearnos todo nuestro sistema. También tenemos en algunas miradas, sobre todo estos trabajos del INTA recientes, se habla de una reducción muy significativa de la materia orgánica. Y esto podemos discutirlo en cada uno de los barrios, si esto es estrictamente así, o es más en las zonas donde el alquiler ha tenido mucho impacto y eso ha llevado a un uso más, digamos, de menor cantidad de rotación. Pero la realidad es que esto existe, y lo que podemos mostrar como síntomas es que cuando nosotros miramos, incluso en los lugares más del sudoeste, donde la nutrición, donde los rendimientos son más bajos, en nuestros experimentos de nutrición vemos que las respuestas siguen aumentando, con lo cual quiere decir que incluso en sistemas más tranquilos, la demanda de nutrición es cada vez más grave. Los modelos de nutrición en las gramíneas se han ido de valores de 120 menos X a valores en muchos barrios de arriba de 200, ¿no? Y esto en el plazo, yo les diría, de no más de 10 años, ¿no? Y esto no necesariamente cambiando rendimientos. Este es el caso, por ejemplo, del CREA Maipú, una zona con altísimos rendimientos, donde antes con 140 menos X estábamos en rendimientos de 8.000 kilos. Hoy necesitamos rendimientos de casi 200 menos X, y en muchos casos cuando hacemos las franjas de suficiencia vemos que sigue habiendo respuesta. Lo cual muestra que, bueno, en ese carbono que perdimos, si bien es poco, también hemos perdido una franja importante del nitrógeno para los cultivos, ¿no? Algunos ejemplos muy fuertes son lo que estamos viendo para salir con otras zonas. Esto es en la Argentina, en el sur de Santa Fe. Matías Esquivel nos muestra los ensayos que estamos haciendo ahí. Acá estamos hablando urea incorporada en la soja. Acá ven el testigo y la respuesta. Fíjense la diferencia de color con 250 de urea incorporada en la soja. Y acá estamos viendo con 700 kilos de urea incorporada. Fíjense la diferencia entre esta soja. Esto es sobre maíz, por supuesto, lo que es esta soja y lo que es esta soja. Ahora, en general venimos teniendo respuestas en zona norte, en esa zona, pero fíjense ahora resultados muy viejos, ya desde el año 2006,
lo venimos midiendo en estos 14 últimos años, muchos ensayos en la zona sur, y fíjense cómo viene aumentando la respuesta a 400 kilos de urea en soja, estoy hablando, en los últimos años estamos en respuestas promedios de 500, 600, en el último año de respuestas de 700 kilos promedio, lo cual nos está mostrando que nuestros sistemas realmente están sufriendo una degradación significativa. Lo mismo podemos decir, esto es la respuesta a cloruro de potasio, en muchos de los, esto es en zona sur, pero también la estamos empezando a evidenciar en Entre Ríos, como una situación similar o que empieza a emparentarse con lo que viene pasando hace mucho tiempo, hace ya más años en Uruguay, ¿no? Entonces, hoy discutíamos el tema de la soja, y la soja en realidad es quizás la que menos percibe las aplicaciones de nutrición directas, pero sí es una gran demandante del conjunto de calidades que se pueden ofertar. Entonces, no tiene una gran respuesta al fósforo que aplico, pero sí al nivel de fósforo del suelo, sí a la capacidad de infiltración, sí a la mejora en los aspectos orgánicos de un ambiente. Bien, lo que estamos haciendo con los modelos de nutrición, pues un ejemplo sencillo de Correndo et al, donde ustedes ven cuáles serían las cantidades de nitrógeno para un maíz de 15.000 kilos, que estamos ya hablando prácticamente de modelos que se van cerca de los 300 menos 6 kilos. Entonces imagínense en cualquiera de estas situaciones donde no venga el agua, lo que podemos llegar a tener de cantidad de nitrógeno en el suelo y los riesgos que podemos llegar a tener de que esos nitratos terminen en los acuíferos. O sea, como nuestro nivel base de nutrición de los suelos está cayendo, cada vez estamos aplicando más fertilizantes minerales, que luego, en función de la condición del año, pueden llegar a terminar en las napas, y les aseguro que si eso ocurre, vamos a llegar a lo que yo viví en los años 80 en Francia, donde todos los test estaban hechos, todo nuestro trabajo estaba dedicado a minimizar esta externalidad, porque si el agua llega a tener niveles de nitratos contaminantes, de esa prácticamente no se vuelve. Así que, bueno, y esto es lo que viene pasando. Si miramos la provincia de Entre Ríos, vamos a ver que hay ya una eutrofización con nitratos y con fósforo muy significativa, y si nos corremos del otro lado a Uruguay, hay cuencas muy afectadas por las cuestiones del fósforo. El fósforo también es un problema. Acá no es directamente por la fertilización, sino básicamente por la erosión y por el movimiento en Entre Ríos de la cantidad de acuíferos que hay que están en relación con los distintos sitios de producción, muchas veces por la producción concentrada de animales o por el mal uso de los efluentes, ¿no? Pero hay que tener mucho respeto por la cuestión nutricional también en lo que hace a las externalidades. Para contar un poquito cuáles son las partes positivas de cómo podemos remediar todas estas cuestiones que estamos planteando, voy a insistir entonces con el uso de cultivos de servicios, sobre el cual yo voy a volver, pero también con las nuevas tecnologías. El uso de los WeedIt, de las herramientas que tenemos disponibles hoy, o de los WeedSeeker, más el monitoreo con cámaras, etcétera, con satélites, pero también con cámaras y drones, de la ubicación de las malezas, nos puede permitir una caída importante en el uso de los plaguicidas, de las herramientas de los herbicidas. Y por el otro lado, las nanotecnologías, como pueden ser los productos nanotecnológicos, tienen una eficacia, y lo venimos probando ya con distintos productos con resultados muy interesantes, de tener excelentes resultados con una baja muy significativa de dosis. Entonces, acá tenemos apoyos en la tecnología que serían muy buenos para poder mejorar la calidad del ambiente. Bien, dicho esto, bueno, estos son los equipos que estamos usando, digamos, para lograr esto, y acá tienen, estamos censando en distintas situaciones la participación de las malezas. Hoy hay herramientas inteligentes que permiten, digamos, detectar dentro del cultivo la presencia de las malezas. Acá ven cómo se están detectando crucíferas. Todavía esto no permite hacer de todo el lote, pero ya hay equipos on-go que están haciendo esto al mismo tiempo, incluso con la presencia, con la posibilidad de discernir entre cultivo y malezas. Bueno, esto es toda traté acá de repertoriar una cantidad de herramientas para seguir los lotes, las distintas plataformas, algunas apps para el seguimiento monitoreado, aviones, drones, etcétera, para poder trabajar con las herramientas de inteligencia artificial, y por supuesto
el WeedEat y el WeedSeeker, que ahora voy a mostrar algunas imágenes, y lo que se viene, que van a ser las herramientas combinadas, que van a permitir en cada lugar aplicar la dosis correcta una vez reconocida la maleza, ¿no? Acá tienen las distintas herramientas. Hoy hay una enorme competencia en el mundo para ver quién larga primero estos equipos. Hoy ya están en algodón, pero a una velocidad lenta. Pero bueno, la realidad es que en breve vamos a tener en el campo cualquiera de estas herramientas que están viendo en esta diapositiva que permite aplicar la dosis correcta. Bien, acá tiene un ejemplo del famoso Eco Robotics, pero bueno, hoy ya está esto a una escala mucho mayor. Acá tenemos alguna solución argentina, también con aplicación láser, con aplicación, esto directamente hace un quemado, y es una empresa argentina. Así que, bueno, hay alternativas. Quería comentar rápidamente el WeedEat, que se está evaluando esta práctica. Estamos logrando en el sur de Argentina a chiques de dosis o ahorros que están entre el 60 y 70%, lo cual en barbecho, que realmente es muy interesante. Estos equipos se han desarrollado mucho en el NOA, en el norte de Argentina, que hay una etapa de barbecho muy significativa, y ahora están empezando a implementar en las regiones más al sur. Está apareciendo ahora también la posibilidad, estamos estudiando la posibilidad de trabajar con los WeedSeeker 2, ahí tenemos el estudio Viento Sur trabajando muy fuerte en estas distintas alternativas. Y bueno, los primeros resultados sobre raigrases de cultivos de verde en verde, manejando, digamos, esa posibilidad de ir manejando con el NDVI que va leyendo, manejando la sensibilidad, nos permite en este caso aplicar sobre los manchones y no sobre el resto. Estamos viendo cuánto es el verdadero ahorro trabajando de esta manera, porque lógicamente luego va a haber que volver a intervenir, porque hay plantas chicas que no fueron leídas. Pero bueno, hay alternativas de verde en verde que ya con los equipos disponibles se está trabajando para evolucionar en eso. Así que parece muy interesante, y esta es una herramienta que va a seguir creciendo de manera muy, muy consistente. Bueno, y ahora sí en los cultivos de servicio, que son una herramienta clave y central, digamos. En general, lo que estamos mirando acá es tratar de no exagerar con la mirada solo producción, solo producción, solo producción, sino mirar el otro conjunto de ejes o de servicios que necesitamos que se nos ofrezcan. Y en este sentido, los cultivos de servicio, en todas sus variantes, estamos viendo que cuando los tenemos alrededor de unos valores de cerca de las 4 toneladas, es donde muchos de esos servicios se maximizan, ¿no? Bueno, acá estamos viendo los resultados de la red que tiene la FAUBA, el CONICET y APRESID, y estamos viendo los resultados de las distintas especies y el control de malezas. Cuando mayor cobertura hay, mayor control de malezas tenemos, y ahí logramos un impacto muy significativo, y hoy se está pensando en trabajar para cada zona. Sobre todo se está usando mucho la aplicación de los cultivos de servicio sobre cultivos implantados, y vamos desde esta figura hasta llegar a hacerlo sobre los cultivos, incluso verde, o sea, en cultivos que llevar el cultivo de servicio sobre la siembra incluso del cultivo que viene. Todo esto va a depender del nivel de napa que tengamos y cuál sea el uso que se busque. Pero lo gracioso e interesante es que estas herramientas las estamos empezando a discutir en estos trabajos de la chacra de pergamino, de Belén Agosti y compañeros, para ver en qué medida la intensificación con estos cultivos podemos llegar a los balances de carbono que teníamos con la pastura. Esto todavía está en estudio, los famosos 400, 500 kilos de carbono que puede llegar a dejar un cultivo de servicio, los estamos analizando en todos los barrios con mucha presión, ¿no? Así que va a haber mucha información muy interesante. Además de eso, eso nos genera una enorme biodiversidad, y todos los trabajos europeos, que ya tienen muchos años de manejar cultivos de servicio, nos muestran que hay un 60% de aumento de la biomasa microbiana. Es muy importante tenerlo en cuenta porque es el verdadero actor al cual le queremos dar de comer. Este es nuestro nuevo actor, que hoy en día podemos identificar incluso cuáles son las funciones de esa biomasa a través de las nuevas herramientas de medición que ya permiten por extracción de ADN conocer quiénes son los pibes que se van a ocupar de
la descomposición, quiénes son los pibes que se van a ocupar del azúcar, quiénes van a generar la nitrificación. Bueno, todas esas funciones pueden ser identificadas perfectamente hoy a través de la tecnología disponible. En definitiva, gran parte de los resultados, sobre todo al norte, sobre todo en las zonas cálidas, nos muestran que agregar cultivos de leguminosa como cultivos de servicio permiten, si ustedes quieren, en la cuenta directa, tener cultivos de maíz en general con rendimientos superiores a lo que teníamos en barbechos. Cuando se trabaja con gramíneas y rábanos, etc., en general las respuestas no son tan significativas, pero acá sí muchas veces lo que logramos son mejores controles de maleza. O sea, iremos más para un lado o para el otro según el servicio que le estemos pidiendo al sistema. Acá podemos llegar a tener mejoras en la infiltración y acá vamos a buscar básicamente un impacto sobre los factores más lábiles de los sistemas, incluido el nitrógeno. Bueno, podría mostrar muchos resultados al respecto, pero las picias se están dando desde 0 de nitrógeno cuando no tienen nodulación, cuando no logramos nodulaciones, a valores en nuestros ensayos del orden de 50 kilos de aporte, alrededor de los 3.000 kilos de vicia, hasta situaciones donde tenemos hasta 70 o 80 kilos de nitrógeno aportados con las vicias, cuando tienen buena nodulación y logran eso. Acá estamos viendo en nuestras curvas de maíz hechas después de vicia en distintos experimentos, cuáles son las curvas de respuesta en cada una, en los maíces que siguen, respecto a las que tenemos con vicia, ¿ah? Y por supuesto esto nos permite cuantificar entonces los impactos. Acá ven una vicia que generó 70 kilos de nitrógeno con 4.000 kilos. En términos generales, para el norte se habla de 2 kilos por tonelada de vicia, cuando vamos al sur eso baja significativamente. Bien, también aparecen efectos negativos, como es este impacto de la helada que ven acá, esto lo vemos en el sur, pero también lo vemos en Entre Ríos. Estas cosas pasan, porque los niveles de cobertura que a veces se logran con los cultivos de servicio, para el este tenemos más riesgo entonces de que aparezcan problemas, mientras que para el oeste muchas veces aparece la helada, pero también aparecen los problemas a veces de consumo de agua, que muchas veces son equilibrados con la mayor infiltración, ¿no?, que generan estos cultivos. Bien, en definitiva, los sistemas se vuelven más virtuosos, pero no solamente en el corto plazo, como recién mostraba con el maíz, sino también en el mediano plazo. Y cuando miramos el mediano plazo, eso es muy importante, porque mejoramos. Ahora tenemos cultivos, fíjense, esto es un antecesor vicia vicia girasol, que lógicamente va a cebada, o acá un antecesor girasol solo. Ustedes pueden ver que no solamente está mejor, además están más sanas. O sea, estamos con cultivos que además tienen una mejor calidad en lo que hace a su sanidad. Resultados, el año pasado logramos en trigo 125 quintales en condiciones de experimentación y 103 en condiciones de lote, viniendo de trébol blanco, nuevamente un cultivo con un gran impacto sobre lo que nos dejó como residuo en la calidad del suelo, y ustedes lo que están viendo, acá están viendo ese cultivo. Y lo mismo nos está pasando, este año tuvimos maíces de 13.000, 13.500 kilos con 0 DN detrás también de tréboles. O sea, la realidad es que eso está y aparece, y muchas veces no hay que medirlo solamente en el cultivo que sigue, sino en el largo plazo. Y ni hablar de lo que es el control de malezas. En definitiva, el otro aspecto muy importante es cómo vamos a incorporar estos cultivos de servicio junto con las herramientas que yo recién planteaba de Weedseeker, Weedit o cualquier otra de las prácticas nuevas que vayan a hacer posible que tratemos mejor, bajando las resistencias, porque vamos a usar dosis más consistentes en los lugares donde hay y no vamos a generar aplicaciones en lugares donde el impacto puede ser generar resistencias, además de mejorar el compromiso ambiental. Y ustedes pueden ver lo que teníamos en las aplicaciones tradicionales, en las actuales, con los EIQ. Este es el índice, digamos, estos son los índices generados por la Universidad de Cornell, que permiten de alguna manera analizar el sistema en su conjunto. Y bueno, nosotros hemos aumentado estos índices en lo que era hace 15 años a lo que tenemos hoy como consecuencia de las malezas resistentes, el aumento, lógicamente, de las nutriciones, pero la realidad es que si hacemos los ejercicios que tenemos que hacer, cambiando los productos para maíz, para soja, etcétera, y utilizando los principios
que veníamos planteando de cultivos de servicio, fíjense que podemos bajar de estos valores de 113 a valores de 67, y si además de agregar los barbechos hechos con WIDIT, etcétera, etcétera, incorporamos los cultivos de servicio, podríamos estar en valores de estos niveles. O sea, si nuestra sociedad empieza a caminar, agrícola, por este camino, nos vamos a ver en una posibilidad enorme de poder darle una solución muy interesante a nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Esta investigadora, lo que plantea, ustedes saben que hoy tenemos estas zonas rojas, que son las externalidades, el cambio climático, la falta de biodiversidad, los problemas de polución con el fósforo, con el nitrógeno, todos estos aspectos se van de lo que sería la capacidad del mundo hoy de alguna manera de mantenerse en equilibrio. En el otro eje, en el otro redondel planteado acá, es si estamos por debajo de una cierta generación, lo que vamos a tener es un problema, como decimos nosotros, de déficit. O sea, no, tampoco podemos estar en niveles de producción que estén por debajo de las demandas de nuestra sociedad. Entonces, por encima de esto, de este redondel, estamos en una situación prácticamente de suicidio, y por debajo de esto estamos en una situación básicamente de déficit. O sea, esta zona que queda verde acá en el medio, nos plantea Kay Redward, es la zona de bienestar. Esta es la zona de bienestar. Entonces, lo que tenemos que plantear es cómo hacer en cada una de las zonas para sentarnos a discutir cuál tendría que ser el modelo y cómo tenemos que avanzar en el modelo para poder mantenernos en esta región. Esto con todos los actores de la sociedad. Y, por supuesto, en un diálogo donde co-construyamos nuestro futuro. En este sentido, lo más importante es tener datos, es poder tener datos ciertos de cómo funcionan todas estas herramientas que hemos estado discutiendo. Y bueno, yo vengo de plantearle a los chicos de Don Mario que ahí necesitamos a toda la sociedad que participe. Necesitamos información para que todo el sistema vuelva a ser virtuoso. Entonces, Nené, espero que los chicos de Don Mario, como siempre sabemos que toman estos desafíos, tomen este desafío como han tomado tantos otros, y el título de la jornada de hoy va en este sentido, y quiero dejarles muy claro, que les quede muy claro cuál es mi reflexión. No hay una práctica que resuelva los problemas. No son los cultivos de servicio, no es el WIDIT, no son las máquinas, sino es la capacidad de todos los sectores de sentarnos a generar, a construir, incorporando todas esas herramientas para tener un entorno mejor para nosotros y para nuestros hijos. Muchas gracias.